Biblia 365. Día 339. Libro de Gálatas. Capítulos del 1 al 3. Capítulo 1. Pablo, apóstol no enviado por seres humanos ni por medio de un humano, sino por Jesucristo y Dios el Padre, quien lo resucitó de entre los muertos, junto con todos los hermanos y hermanas que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Que la gracia y la paz de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Él que se entregó a sí mismo por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malo en que vivimos, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me asombra que tan rápidamente se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay personas que los confunden y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero incluso si nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que ya hemos predicado, que caiga sobre él la maldición. Como ya lo hemos dicho. Lo repito ahora. Si alguien les predica un evangelio diferente del que han recibido, que caiga sobre él la maldición. Ahora busco el favor de los seres humanos o de Dios. ¿Intento agradar a las personas? Si todavía estuviera tratando de complacer a las personas, no sería un siervo de Cristo. Quiero que sepan, hermanos y hermanas, que el evangelio que les he predicado no es invento humano, porque no lo recibí ni lo aprendí de ninguna persona, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguía con extremo celo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo me destacaba en el judaísmo más que muchos de mis contemporáneos en mi propia nación, mostrando un celo extremo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, decidió revelar a su Hijo en mí, para que lo proclamara entre los gentiles, no consulté enseguida con seres humanos, ni me fui a Jerusalén para ver los que ya eran apóstoles antes que yo. En lugar de eso me fui a Arabia, y después volví a Damasco. Pasados 3 años fui a Jerusalén para conocer a Pedro, y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro apóstol, solo a Santiago, el hermano del Señor. En lo que les escribo ahora, Dios es mi testigo que no miento. Luego me fui a las regiones de Siria y Sicilia, y seguía siendo desconocido personalmente para las iglesias de Judea, que están en Cristo. Solo sabían que el que antes nos perseguía, ahora proclama la fe que antes intentaba destruir, y glorificaban a Dios por lo que había hecho en mí. Capítulo 2. Después, pasados 14 años, fui de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Fui por una revelación divina y compartí con ellos el evangelio que predicó entre los gentiles. Lo hice en particular con los que parecían ser líderes, para estar seguro de que no estaba trabajando en vano. Aunque Tito estaba conmigo y es griego, no se vio obligado a circuncidarse. Esto se debió a algunos hermanos falsos que se habían infiltrado entre nosotros para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y reducirnos a la esclavitud. No les dimos ni un momento de satisfacción para que la verdad del evangelio permaneciera intacta entre ustedes. En cuanto a los que parecían ser importantes, lo que eran antes no me importa. Dios no muestra favoritismo. Esos líderes no me añadieron nada. Al contrario, al ver que me había sido encomendada la tarea de llevar el evangelio a los no circuncidados, como Pedro lo lleva a los circuncidados, porque Dios que capacitó a Pedro como apóstol para los circuncidados, también me capacitó a mí para llevar su mensaje a los gentiles. Santiago, Pedro y Juan, considerados como pilares de la iglesia, nos dieron la mano en señal de asociación a mí y a Bernabé, para que fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncidados. Lo único que nos pidieron fue que recordáramos a los pobres, lo cual he procurado hacer con mucho cuidado. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque estaba claro que estaba equivocado. Antes de que llegaran algunas personas enviadas por Santiago, Pedro comía con los gentiles, pero cuando llegaron, se retiró y separó de ellos, temiendo a los que defendían la circuncisión.
Los demás judíos también jugaron la hipocresía junto con él, de modo que incluso Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no estaban actuando de acuerdo con la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como un gentil y no como un judío, ¿cómo puedes obligar a los gentiles a judaizar? Somos judíos de nacimiento y no pecadores gentiles, pero sabemos que nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así que nosotros también hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque nadie será justificado por las obras de la ley. Ahora bien, si al buscar ser justificados en Cristo resulta que también somos pecadores, ¿significa esto que Cristo es un servidor del pecado? De ninguna manera. Si reconstruyo lo que he destruido, me declaro a mí mismo un transgresor. A través de la ley he muerto para la ley, con el fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. No anulo la gracia de Dios, porque si la justificación viniera por medio de la ley, entonces Cristo habría muerto en vano. Capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha desviado de obedecer la verdad? Ante ustedes Jesucristo fue presentado como crucificado. Solo quiero saber esto de ustedes: ¿recibieron el Espíritu por obedecer la ley o por creer en lo que oyeron? ¿Son tan insensatos? Comenzaron con el Espíritu, ¿ahora quieren llegar a la meta por medio de la carne? ¿Tantos sufrimientos en vano? Seguro que fue en vano. Dios, que les da el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por obedecer la ley o por creer en lo que oyeron? Así como Abraham creyó a Dios, y esto le fue reconocido como justicia, por lo tanto sepan que los que tienen fe son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios iba a declarar justos a los gentiles por la fe, anunció la buena noticia de Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. De manera que los creyentes son bendecidos junto con Abraham el creyente. Todos los que confían en las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea todo el que no cumple con todas las cosas escritas en el libro de la ley. Pero nadie es declarado justo delante de Dios por la ley, como lo demuestra la Escritura: el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, al contrario, dice: el que practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición en nuestro lugar, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Así, mediante Cristo Jesús, la bendición de Abraham llega también a los gentiles, para que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, les hablaré de manera humana. Si se hace un pacto entre hombres, aunque sea un pacto humano, nadie lo anula ni le añade condiciones. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a sus descendientes, como si se tratara de muchos, sino, y a tu descendencia, es decir, a Cristo. Lo que quiero decir es esto: la ley, que vino 430 años después, no anula el pacto previamente establecido por Dios, de manera que invalide la promesa. Porque si la herencia dependiera de la ley, ya no dependería de la promesa. Pero Dios, en su gracia, le concedió la herencia a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera el descendiente a quien se le hizo la promesa. La ley fue promulgada por ángeles mediante un mediador. Ahora bien, un mediador no interviene en favor de uno solo, pero Dios es uno solo. ¿Significa esto que la ley está en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera dado una ley que pudiera dar vida, entonces la justicia vendría por la ley. Pero la Escritura declaró que todo el mundo está prisionero del pecado, para que la promesa se conceda por la fe en Jesucristo a quienes creen. Antes de que llegara la fe,
Estábamos bajo el cuidado de la ley, encerrados hasta que llegara la fe que iba a ser revelada. De manera que la ley fue nuestro tutor hasta que vino Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que vino la fe, ya no estamos bajo el control del tutor. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Si ustedes son de Cristo, son descendientes de Abraham y herederos según la promesa. ¿Por qué insiste Pablo en que solo hay un evangelio y cómo define la justificación por fe? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana.